Saludos. Es una bendición especial empezar una enseñanza acerca del Antiguo Testamento para todos los estudiantes de la Universidad FedGlory. Mi nombre es el doctor David Ramazzini. Estaré dando la enseñanza acerca del Antiguo Testamento. Muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué estudiar el Antiguo Testamento? Inclusive hay personas que piensan que como dice Antiguo Testamento ya está obsoleto o ya no hay nada para hacer, ya no funciona. Diríamos que más bien en vez de llamar Antiguo Testamento pudiéramos llamar el Primer Testamento. Todo esto lo vamos a estar viendo a medida que vayamos avanzando. Así es que acomódate bien, toma apuntes, toma notas, pues con la ayuda de Dios vamos a aprender bastante acerca del panorama del Antiguo Testamento. Casi en todos los institutos bíblicos y universidades teológicas se estudia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como una pincelada, por supuesto, porque es tan amplio, es tan grande que sería muy difícil realmente estudiar libro por libro. Es imposible, pero por lo menos vamos a abarcar hasta donde sea posible. Sé que vas a aprender mucho, así es que ahí donde te encuentras, anota. ¿Por qué vamos a estudiar? Como decía antes, hay muchas personas que creen que ya el Antiguo Testamento no funciona. El Señor Jesucristo fue muy claro, muy amplio durante su ministerio terrenal. Y Él habló con las multitudes, habló con las gentes, habló con sus discípulos y a la vez pues tiene connotaciones especiales para nosotros, para nuestra vida. ¿Qué fue lo que Él dijo? Entre muchas cosas, acerca de la palabra, escudriñad las Escrituras. San Juan, capítulo 5, y versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, todo cristiano, todo hijo de Dios, todo estudiante de la palabra, tiene la responsabilidad de escudriñar las Escrituras. No leer, es bueno leer, pero más que leer es escudriñar, es detenernos, es ver realmente qué es lo que la palabra de Dios dice. En muchas de las lamentaciones de Dios para su pueblo fue que lo habían dejado, que le habían vuelto las espaldas, que se habían ido tras la idolatría. Y esto fue una puerta abierta, donde el enemigo logró muchas veces desbaratarlos y llevarlos cautivos. De hecho, en Isaías en el capítulo 5 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Tristemente tenemos muchas personas, muchos cristianos que les falta conocimiento bíblico. Y esto es lo importante. Así es que el tema que hoy vamos a abordar es panorama del Antiguo Testamento. Podemos decir que ¿por qué es tan importante estudiar el Antiguo Testamento? Bueno, hay muchas razones. El Antiguo Testamento establece enseñanzas tremendas que las encontramos en el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no podríamos entender muchas profecías que encontramos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento da profecías que vinieron a cumplirse
en el Nuevo Testamento. Acontecimientos proféticos que se cumplieron, podemos decir, algunos instantáneamente, otros se llevaron un periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando Isaías escribe, para mencionar algo, acerca de la vida del Señor Jesucristo, de su nacimiento, en el capítulo 6 de Isaías, capítulo 9, donde dice, porque niño nos es dado, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Es maravilloso cuando nosotros vemos acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Escribió sobre su crucifixión, su muerte. Todos esos acontecimientos los encontramos en los evangelios, donde fue arrestado el Señor Jesús por los fariseos y religiosos de aquel tiempo. Isaías lo escribe plenamente en el capítulo 53 de Isaías. Y como decía al principio, tiempo nos faltaría para citar datos, acontecimientos escatológicos que están por cumplirse. Así es que estudiar el Antiguo Testamento es una maravilla. Ahí hay filones de oro, hay cosas maravillosas, hay secretos gloriosos que están establecidos para el pueblo de Dios. Entonces, cuando nos metemos a estudiar esta palabra, hay vida de Dios. Yo quisiera, por ejemplo, mencionarles que en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros para estudiar, históricos, proféticos, poéticos, de la ley. Y como decía al principio, va a ser un poco difícil que mencionemos uno por uno, porque todos tienen su enseñanza, todos tienen su porqué. Por ejemplo, hay 5 de la ley, que estos sí los vamos a ver como una pincelada, a grandes rasgos también. Estos primeros 5 libros de la ley son llamados, pero también se les llama históricos porque hay mucha historia. ¿Cuáles son estos 5 libros? Son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros de la ley. También, o históricos, como decía, también tenemos 12 históricos, donde aparece Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Esther y Nehemías. Estos son libros históricos. También tenemos 5 libros poéticos, poesía. Es una maravilla que podemos ir a la palabra y podemos inspirarnos en estos libros poéticos, empezando con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Son 5 libros maravillosos donde hay bastante inspiración y podemos avanzar y podemos
aprender. Esos son los 5 libros poéticos. Tenemos profetas mayores y menores. No es porque los mayores sean más que los menores, sencillamente pues los mayores escribieron más y los menores pues escribieron un poco menos. Quisiera dar por lo menos 3 frases o 3 pensamientos que me han bendecido. Y yo espero también que en tu vida sean de una bendición tremenda. La primera es la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le dio una promesa tremenda, varias promesas, pero entre las más fuertes que Dios le dio a Abraham es: te haré grande, te engrandeceré. Tu pueblo será grande. Inclusive le dijo: sal a ver y cuenta las estrellas del cielo, si puedes contarlas, dice, y cuenta las arenas del mar. Oye, qué tremendo. Palabra más profética que Dios le da a Abraham. Si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Pero hay algo tremendo también que le dice: porque te bendeciré y serás de bendición para las naciones. Y benditos los que te bendijeren. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Por esto que nadie puede proferir maldiciones contra el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, porque es un pueblo bendito. Más bien la palabra de Dios nos manda que oremos por el pueblo de Israel, que clamemos a Dios, que nuestras oraciones sean a favor del pueblo de Israel, que Dios siga guardándolos y protegiéndolos de toda envidia, de todo egoísmo, de toda guerra. Esa es nuestra oración. Pero bien, sigue diciendo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. También pensamientos, promesas, me gusta mucho, porque de ahí viene una línea de bendición para todos como pueblo de Dios. El otro pensamiento es el pacto que Dios hizo con la nación hebrea, con los judíos. Y les dijo que si ellos se guardaban de la idolatría, de la abominación idólatra, Él los iba a bendecir y los iba a prosperar y los iba a hacer crecer como nación. Pero que si se descuidaban y le volvían las espaldas, también iban a tener su fracaso como nación, también iban a tener su fracaso e iban a ser llevados cautivos. Y bien que sucedió. Pero siempre Dios les dio una grande oportunidad. Ellos clamaban inmediatamente, reconocían su error, reconocían su problema. Y Dios inmediatamente acudía a su ayuda. ¡Qué Dios más tremendo! ¡Qué Dios más misericordioso el que tenemos! Luego, la tercera o el tercer pensamiento es la promesa de Dios que recibió David para toda su familia, que le dijo que iba a ser una familia guardada, iba a ser una familia de bendición, de privilegio, donde saldría un rey perdurable, un rey para siempre. De ahí viene esa línea tremenda que es sumamente importante. Ahora, vamos a ver por qué Pentateuco.
Después de haber hablado un poquito sobre lo importante y lo necesario, por supuesto, como dije al principio, es una pincelada, porque habrían muchas cosas maravillosas que podríamos mencionar de la importancia de estudiar el Antiguo Testamento. Pero así, una pincelada. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo, vamos a ir estudiando. Tal vez en nuestro próximo estudio estaremos viendo la vida de Moisés. ¿Por qué realmente fue importante la vida de Moisés en el pueblo de Israel? ¿Qué influyó tanto? ¿Qué podemos aprender de la vida de Moisés? Porque tuvo influencia, fue importante. En nuestro próximo mensaje lo vamos a ver. Por ahora quiero explicarte un poquito acerca de por qué se le llaman a los primeros libros Pentateuco. ¿Cuáles son los primeros? Había mencionado Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A estos 5 libros se les llama Pentateuco. Ha habido a veces ciertas opiniones de que en estos 5 libros intervinieron segundos o terceros escritores, mas sin embargo hay fuertes razones para creer que fueron escritos por Moisés. Realmente Moisés fue quien escribió el Pentateuco y hay fuertes versículos que pudiéramos citar. No los vamos a citar todos, por supuesto, pero tenemos Éxodo capítulo 24, verso 7. Tenemos Números capítulo 33, versículo 1. Y Éxodo capítulo 17 y versículo 14, si lo vamos a leer. Solo como para demostrar que sí hay bases realmente que fueron escritas por Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Se escribe en un libro. Versos así como estos y los que te acabo de citar hablan sobre que Moisés escribió ciertos libros. Pero bien, esto es sumamente importante y conocerlo, porque de aquí es donde vamos a seguir avanzando. ¿Por qué Pentateuco? Es el nombre conferido a los primeros 5 libros de la Biblia, como te decía, y sabemos que fueron escritos por Moisés. La palabra Pentateuco viene de la combinación de la palabra griega penta, que significa 5, y teuchos, que puede ser traducida como rollo o pergamino. También es conocido como la Torá, de la ley de los judíos. Tremendo, esto es importantísimo. Vamos a seguir un poquito más hacia adelante sobre los libros. Como decía al principio, no podemos desarrollar en su totalidad libro por libro. No habría tiempo, pero sí vamos a darles una pincelada, por lo menos datos y acontecimientos muy importantes. Realmente no me gusta decir datos y acontecimientos muy importantes, porque para mí desde el capítulo 1 y verso 1 de Génesis hasta el capítulo 50 tienen datos y acontecimientos tremendos. Si vemos en el capítulo 1, ahí está el fundamento de la vida. Por eso es que se llama Génesis, se llama principio u origen.
Eso es principio u origen, que es la primera palabra Bereshit, texto hebreo, que significa el principio de todas las cosas. Este fue escrito aproximadamente en el año 1450 al 1400. Es tremendo. ¿Qué podemos decir de la creación? Primer día, segundo día, tercer día. Hay mucho, realmente. Hasta el sexto día que el hombre fue creado y fue formado a imagen y semejanza de Dios. Podríamos hablar mucho sobre la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de los primeros hombres, los primeros padres, Adán y Eva? Muchísimo. Como ellos viviendo en la época, en el tiempo, en la dispensación de inocencia, porque podríamos hablar también de dispensaciones, pero ellos vivieron en una dispensación de inocencia y en el jardín del Edén, donde todo era maravilloso, donde Dios les había dado palabra, donde Dios les había dicho que iban a gobernar, que sojuzgaran la tierra, que ellos iban a ser bendecidos. Inmediatamente le fallaron a Dios y ahí las consecuencias, donde entró la muerte. Por eso la palabra de Dios dice: por cuanto la muerte entró por un hombre. Ahí podríamos mencionar cualquier cantidad de cosas tremendas, pero vamos a adelantar, vamos a pasar, porque esto es sumamente importante. Solamente en este Génesis voy a dar un esquema, nada más. Algo así como que temas principales, importantes, empezando con la creación en Génesis capítulo 1, verso 1, llegando hasta el 2 y el 25. Luego el principio del pecado y la muerte en el capítulo 3, verso 5 al 31. Ahí aparecen acontecimientos proféticos tremendos, en los cuales Dios tuvo que intervenir, porque automáticamente cuando los hombres pecaron, se dieron cuenta, entró la malicia. Ya salieron de la inocencia y entraron a la conciencia. Se dieron cuenta de que tenían problemas y estaban desnudos. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Mas sin embargo, todos sabemos y conocemos que delante de la presencia de Dios nadie nos podemos esconder. Por esto es tan maravilloso y tan glorioso el saber que a donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que estemos solos, estemos acompañados, hay un Dios que siempre nos está viendo. Y eso nos anima a serle fiel a Él. Dice que se escondieron. ¿Hasta dónde llega el error del hombre cuando peca? Dios acostumbraba a conversar con ellos, a darles instrucciones. Cuando Dios baja, los busca y les dice: ¿dónde están, Adán? Pero no dónde están de que no los veo, porque acabamos de decir que delante de Dios no se puede esconder nada. ¿Dónde están? De lamentación, de dolor, de tristeza. ¿Dónde yo los puse hasta arriba y hasta dónde han caído? ¿Cómo han desperdiciado? ¿Cómo han dejado el privilegio que les di? ¡Qué tremendo!
Y ahí viene el primer sacrificio de un animal. Indiscutiblemente, Dios tuvo que sacrificar un cordero para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres. Ahí es donde encontramos por primera vez un derramamiento de sangre. Si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, ahí vamos a encontrar que esto no es simple y sencillamente una historia. Esto nos está hablando de la muerte, del sacrificio operado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto nos está hablando de la misericordiosa gracia de Dios, donde se le abrió la puerta a las personas. Hay connotaciones tremendas, por eso decía al principio lo importante que es estudiar el Antiguo Testamento, pues luego vamos a encontrar en el Nuevo Testamento acontecimientos como estos y los vamos a entender de una manera tremenda y vamos a decir, mira qué tremendo, esto es señalado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero por su propia sangre, por su propia vida. Muchas cosas, como decía, pero tenemos que correr porque el tiempo nos gana. Y para mí es una bendición. Yo disfruto realmente dando estas enseñanzas de la palabra y escudriñando la Escritura. Pues es maravilloso. Bien, sigamos entonces. ¿Qué más? Tenemos el acontecimiento de Noé, su familia, capítulo 6 hasta el capítulo 10. Tenemos la Torre de Babel en el capítulo 11. No tenemos tiempo de estudiar el Babel, pero eso sí sabemos que es la rebelión que el pueblo quería hacer y quería rebelarse contra Dios y poner un título y poner una placa y poner un nombre, y dijeron, por si este Dios otra vez nos vuelve a destruir y vuelve a desbaratar a la humanidad, porque para muchos la destrucción de los antediluvianos es injusto, que en uno de los estudios más adelante también nos vamos a ver si fue justo o no fue justo. ¿Qué significa la palabra justo? También vamos a ver sobre el juicio final, si será justo o no será justo, porque muchas personas razonan según su mente natural, su mente humana, y atribuyen cosas que ni siquiera entienden, ni siquiera comprenden. Entonces aquí en este acontecimiento Dios salva a Noé y a su familia, pues fueron los que hallaron gracia delante de la presencia de Dios. Qué importante que nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como estudiantes, podamos encontrar gracia delante de la presencia de Dios. Qué cosas más tremendas y más maravillosas Dios puede hacer cuando encontramos gracia delante de Él. La capacidad y la sabiduría de Dios, las instrucciones precisas que Dios le dio a Noé para fabricar un arca de 3 pisos, para vivienda de ellos, para almacenar comida y para los animales. Alguien decía, eso es como una fábula, cómo los animales iban a venirse solos y se iban. Muchas personas desconocen el poder de Dios tan maravilloso. Simple y sencillamente Dios les dio una orden y todos para adentro, según lo establecido por Dios. Pero bien, sigamos.
Sigamos hacia adelante. Espero que estés anotando y como decía al principio, es una pincelada. Es temas que como estudiante de la palabra te van a servir, porque cada uno de estos temas arrojan luz, revelación. Y aquí es donde nos enriquecemos en el conocimiento de Dios. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, dijimos que la torre de Babel, la rebelión del pueblo, la gente, donde fueron confundidas las lenguas y cada quien agarró para su lado. De ahí alguien decía, bueno, de ahí fue que nacieron todos los idiomas. ¿Qué podemos decir de la vida de Abraham, de la vida de Isaac, de la vida de Jacob, de la vida de José? Muchísimo. No nos alcanzaría, como decía, el tiempo. José, casi finalizando el Génesis, lo vemos como sus propios hermanos por envidia lo vendieron y José fue vendido y otra vez vendido y fue esclavizado y fue llevado hasta la prisión. No siempre que Dios llama a alguien, porque muchas personas y muchos de los estudiantes bíblicos han pensado que si Dios los llamó, allá adelante los van a estar esperando con una alfombra roja y que los van a estar esperando con un paraíso. No siempre. Cuando estudiemos más, porque en nuestro próximo estudio estaremos viendo la importancia de Moisés. Ahí vamos a darnos cuenta de muchas cosas. No fue tan fácil. Para que José llegara al trono de Faraón, para que José llegara a ser el segundo gobernador de Egipto, tuvo que pasar ciertos procesos. La máquina de Dios, para que tú llegues a donde estás, Dios te va a pasar por ciertos procesos. Dios te va a moldear. Y es ahí donde vas a aprender muchas cosas. Es ahí donde nosotros estamos aprendiendo muchas cosas cuando Dios nos lleva en su proceso, dependiendo de lo que Dios quiera formar en nuestra vida. El instrumento, el utensilio. Ahí vamos a tener un proceso, una enseñanza. Y no todo va a ser así como de maravilla. José, Dios lo estaba preparando. Si Dios podía tomar a José y llevarlo de una vez al palacio, pero él tuvo que pasar un proceso. Muchas veces hay personas que no han pasado ciertos procesos y entonces no han sabido estimar el privilegio, la bendición, lo que Dios les ha dado. Y lo han echado a la basura sin ninguna importancia. Bueno, podríamos hablar mucho, como dije, acerca de la vida de José. Pues José fue un personaje tremendo, no solo para alimentar a todo Egipto, sino también para alimentar a su propia familia, que entraron 70 personas de su familia, y con estas 70 personas Dios empezó a cumplir la palabra que le había dado a Abraham, que su descendencia iba a ser grande, que iba a ser numerosa. Y cuando un faraón nuevo que no conocía la vida de José, que no sabía la historia, vio que el pueblo de Israel estaba creciendo de una manera acelerada, de una manera tal y como estaba escrito,
o profetizado por Dios, tuvo miedo y dijo: tendré que hacer algo. Dio orden para que mataran a todo niño hebreo. Y ahí empezó la persecución. Ahí empezó el problema y la situación. Ahí es donde Dios levanta. Próximo estudio. Ahí vamos a empezar. Donde Dios levanta a Moisés. No por casualidad, porque en Dios no existen casualidades. En Dios no existe azar del destino. Dios hace las cosas bien planeadas. Dios tiene su manera de trabajar de una manera gloriosa. Pero eso para el próximo estudio, la próxima enseñanza. Muy bien. No voy a descifrar así como vine descifrando el Génesis a pinceladas y a grandes rasgos, porque es extenso. Solo quiero mencionarte. Viene el Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Es salida o partida, donde se registra la liberación de Dios para el pueblo después de 400 años de esclavitud, como Dios le había profetizado a Abraham en Génesis capítulo 15 y el versículo 3. Como decía antes, 70 personas entraron y a final de tiempo venían más de 3 millones de personas porque se habían multiplicado. Ahí empezó el sufrimiento para el pueblo hebreo y la esclavitud, y Faraón empezó a utilizarlos como esclavos. Ahí viene tremendo. Fue escrito en el año 1450 a el año 1400. Podríamos mencionar demasiado, pero como decían, se nos fue el tiempo. ¿Cómo disfruto realmente el ministrar y el enseñar la palabra? Aunque en este sistema que lo estamos haciendo ahora, pues virtual, es diferente, totalmente diferente. Porque cuando yo doy enseñanzas o doy estudios bíblicos, me gusta que los estudiantes participen siempre sobre el mismo tema, opinando o haciendo preguntas sobre el mismo tema. Por supuesto que este es un sistema nuevo, virtual, pero yo espero que también te edifique, también te ayude a adquirir conocimientos. Pasamos a Levíticos. En Levíticos es la pertenencia de los levitas, los que servían a Dios y los que de una o de otra manera trabajaron en el tabernáculo. Aquí en Levítico encontramos holocaustos, ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas del pecado, expiación, que también en un estudio bíblico lo vamos a dar. ¿Qué significaba cada ofrenda? Porque cada ofrenda, cada holocausto tenía un acontecimiento diferente, y esto es importantísimo. También en uno de nuestros estudios lo vamos a ver, porque esto es necesario. Esto es sumamente importante. Esto tiene connotaciones también para nuestra vida. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué podemos nosotros presentarle a Dios? Bien, todo esto vamos a estarlo viendo en uno de nuestros estudios más adelante. El Levítico fue escrito entre una fecha de 1450 y 1400. Números, su nombre se deriva de 2 censos que fueron hechos para el pueblo de Israel o en el pueblo de Israel. Las personas antiguas, los que venían saliendo de Egipto, los más viejos, los más ancianos, que se rebelaban y que criticaban mucho y que
hablaban muchísimo, aún viendo las bendiciones de Dios. Decían, ¿podrá Dios ponernos pan aquí? ¿Podrá Dios darnos de comer? Bueno, Dios les mostró su misericordia. Entonces, la mayoría de ellos, si no todos, no entraron a la tierra prometida. Y luego viene el segundo censo, donde los más jóvenes pudieron conquistar y pudieron entrar a la tierra prometida. Sobre esto más o menos nos habla en Números. Y luego viene Deuteronomio, que proviene de la palabra griega Deuteronomium, que significa segunda ley o la repetición de la ley. Esto es importantísimo. Acontecimientos tremendos. Bien, yo espero que hayas aprendido algo, por lo menos. Pues si aprendiste algo es bastante. Porque el deseo y la intención de la universidad es que avances en tu conocimiento bíblico y escriturario. Nuestra próxima lección será: ¿qué influencia tuvo la vida de Moisés para el pueblo de Israel? ¿Qué podemos aprender nosotros hoy sobre la vida de Moisés para bendición y para edificación? Así es que espero que sigas anotando y espera el segundo estudio, porque sé que te va a edificar y te va a bendecir también. Por ahora, mis amados y queridos estudiantes, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les prospere y vamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.